Bueno, muy buenas noches, Antonio Eduardo. Buenas noches para todos los asistentes a este webinar que nos acompañan en vivo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos también a aquellos que están viendo esto pregrabado. Gracias por dedicar un rato de su tiempo a escucharnos y esperamos que sea de su utilidad para efectos del aprendizaje en lo que atañe a temas de trading e inversiones. Tenemos para hoy una sesión muy interesante de acciones, de mercado de acciones. Vamos a comenzar por la advertencia de riesgo. Los productos de Iron FX se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y deben asegurarse de comprender los riesgos que conllevan. Descargo de responsabilidad. La información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión de naturaleza al riesgo del cliente. Iron Effect no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Bueno, muy bien. Entonces, veamos qué tenemos para hoy, Antonio. Nos pasamos, recordamos que las grabaciones de los webinars pasados desde el 31 de mayo hasta la fecha los encuentran en esta página de OneNote al cual ustedes tienen acceso con el link. Y aquí a la derecha pueden ver que están todas las grabaciones. Entonces nos pasamos para la página de hoy. Adelante, Gustavo. Bien, subamos esta es una versión chiquitica, Antonio. Sí. Bien. Entonces, a mano derecha, digamos que lo que vamos a ver hoy es mercado de acciones 2, si quieres ir a mano derecha un momentico, Antonio. Sí. Vamos a ver indicadores regionales, indicadores del sector, indicadores de la empresa. Y lo que buscamos, si quieres ir a la izquierda, los indicadores en la selección de acciones, cómo interpretarlos, encontrar las oportunidades de generación de rentabilidad. Ese es lo que vamos a hacer énfasis el día de hoy. Vamos a la frase del día o mensaje del día. Este es el objetivo de hoy, ¿cierto? Sí, el objetivo es la interpretación y la búsqueda de oportunidades. Perfecto. De acuerdo, gracias. Mensaje del día. Los mares tranquilos nunca hicieron un marinero hábil. Entonces, prepárense para los vaivenes de los mares, en este caso de los mercados. Y entre más atropellados sean por las tormentas del mercado y más se estrellen contra las dificultades de tomar decisiones en esto, más habilidades van a lograr. De forma tal que estén preparados, tranquilos, que muchas tormentas, muchas olas grandes, pero es posible navegar. No sé si quieran hacer algún comentario adicional o pasamos derecho. Así es, Gus. Buenas tardes a todos. De acuerdo que, digamos, a pesar de que uno haga este webinar, lo haya seguido al pie de la letra, es muy importante usar la plataforma demo para poder aprender a manejar las cosas, a adquirir el sistema de negociación, pero nunca el trading real va a ser el mismo que el trading virtual. O sea, no importa los ensayos que uno tenga, jamás las emociones que uno pone en juego en el trading van a ser las mismas cuando ya se trata de dinero real y no de dinero virtual o de ensayos. Entonces, yo creo que eso obviamente tiene que ver con las volatilidades del mercado, pero también con mis emociones como trader, ¿sí? Esas tormentas bien pueden ser la volatilidad del mercado o puede ser la volatilidad de emociones que tengo yo al operar el dinero en las plataformas como IronFX. Muchas gracias, Eddie. De acuerdo. La fuente, Antonio, está por ahí abajito. Sí, Es, ya lo subí. es
European Leadership. Muy bien. Vamos a contexto actual rápidamente. Aquí está el contexto actual. Y pues tenemos algunas cosas especiales que han pasado el día de hoy. Entonces tenemos aquí primero, dentro del contexto actual, una fotografía de las protestas que se han dado durante el fin de semana en la China. Y tenemos unos textos y la foto también sacada del Wall Street Journal del día de hoy. Esa es la noticia del día, claramente es la noticia del día porque no tiene antecedentes protestas en la China, es decir, sabemos que es un país autoritario o un gobierno autoritario y pues los chinos, especialmente los jóvenes, como pueden ver en la foto, han decidido sublevarse, salir a protestar contra la política cero COVID que los mantiene encerrados. Ahora, el gobierno tiene un problema bien complicado que es el dilema entre la represión y liberar un poco las políticas de cero COVID, es decir, que básicamente lo que hace es testeos permanentes y masivos y encerrar a la gente en ciudades, en algunas de las ciudades más importantes de la China, lo cual obviamente genera un impacto muy fuerte en el crecimiento económico en la China y en consecuencia en el crecimiento económico global como segundo motor de la economía global. Debido a esto, hoy el Dow Jones bajó más de 500 puntos, como lo dice ahí el artículo, si quieres bajar un poquito para leerlo en español. Nosotros lo tradujimos en caso en que alguien tenga dificultades con el inglés. Durante el trading de la tarde, ya que las protestas contra la política cero COVID de Pekín despertaron la preocupación de las inversiones por las perspectivas de crecimiento mundial. Las acciones chinas también cayeron, los rendimientos de las notas del Tesoro realmente estuvieron relativamente poco afectados. Y a la derecha tenemos también una traducción que pueden leerla con calma después, pero en esencia pues el planteamiento es exactamente el mismo. Vale la pena de esto decir que aquí hay varias cosas. Obviamente China está reprimiendo las protestas. El tema pues los videos se están extendiendo, digamos, muestran claramente que las protestas se extienden en varias ciudades. Y ahí está la gráfica donde tenemos la caída del día de hoy. Está el S&P, el Nasdaq y el Dow Jones. Y note pues que tuvimos una caída, tal vez es como de 1,5%, Eddie, en el S&P y en el Dow Jones el día de hoy. Y la pregunta que uno se haría es si esa caída ahí a mano derecha, el verde es el Dow Jones, el blanco es el S&P 500 y el naranja es el Nasdaq. Como se pueden dar cuenta, pues todos cayeron. Si esa caída es el preámbulo de de alguna manera el inicio de la caída después de una subida falsa que se presentó desde mediados de octubre, especialmente en el Dow Jones y en el S&P, o si simplemente pues vamos a tener esta caída como una volatilidad, digamos como parte de la volatilidad del mercado, o no. Y yo pues me atrevería a lanzar una cábala y es que yo sí creo que es el preámbulo de una caída mayor. Puede haber una caída mayor debido a que realmente el impacto que está teniendo en la economía global la situación de la China es muy fuerte. Y adicionalmente la cosa no se ve bien. Hoy hubo 40,000 nuevos afectados por el virus, lo cual hace que difícilmente puedan cesar las restricciones. Es el día de mayores afectados o contagiados, mejor, por el virus desde que comenzó la pandemia, Eddie. Entonces, pues en realidad la cosa comienza a complicársele al señor Xi. Y obviamente, pues estas protestas hace apenas 2 meses eran algo impensado que pudiera pasar en la China. Pero como todo, llega un momento en el cual los pueblos se sublevan. Vamos a ver qué tan fuertes son las represiones, cuántos encarcelados hay, eventualmente heridos y muertos.
y si el pueblo es capaz o no de mantenerse en protesta pacífica, por supuesto, en beneficio de tratar de mostrarle al gobierno pues que es prácticamente imposible estar permanentemente dentro de las casas. Hubo un incendio el día de hoy, murieron 10 personas, no recuerdo la ciudad, y, durante el fin de semana, y los manifestantes consideran que el hecho de que murieran se dio precisamente porque estaban encerrados por la política cero COVID. Un poco exagerada probablemente la interpretación, pero ya empieza a haber pues ese tipo de manifestaciones por parte de los protestantes. Gustavo, una pregunta, tú que sigues estas noticias. A mí siempre que me hablan de este tema, me preocupa porque no sé qué nos va a pasar a nosotros dentro de 2 meses. ¿Sí? Porque más o menos es al mes o a los 2 meses nos pasa a nosotros lo que les está pasando a ellos allá. Entonces no sé si va a seguir igual o no. No solamente el S&P, ¿no? Sí, es difícil, obviamente. Ahora, lo que es cierto es que pues, la situación en la región pues, no se ve bien. Ya si estás hablando específicamente de Colombia, la inflación pues está muy alta, 12,22%. Yo no creo que termine por debajo de 12,5, 12,70. El Banco Central, a diferencia de otros bancos centrales que ya están considerando que ya terminaron su subida de tasas, está considerando subir entre 100 y 150 puntos básicos, más o eso es lo que espera el mercado de analistas financieros y económicos en Colombia. Y pues el crecimiento del país para el 2023 se ve apenas rasgando el 1%, después de que seguramente crecerá este año 7,5, 7,70% aproximadamente. Forma tal que no se ve bien la perspectiva. Ahora, el tema del COVID, pues en China, pues en el resto del mundo en general, pues casi que se ha vuelto una situación normal. En la China, pues este señor sí ha considerado que es inaceptable y el que él lo puede vencer, y eso le está ocasionando un daño a la economía extraordinariamente grande, que probablemente, a pesar de que crece al 3%, como lo decíamos la vez pasada, en los 3 trimestres del año ha crecido al 3%, pues es positivo el crecimiento, pero es muy bajo frente al crecimiento histórico que la China ha tenido. Forma tal que lo que planteas digamos, es cierto, en el sentido de que obviamente esas olas que hay allá terminan llegando finalmente a América Latina y obviamente también a los Estados Unidos y al mundo. El petróleo está cayendo muy fuerte. Ahora podemos poner una gráfica de petróleo en la plataforma Eddy si tiene un momentico, pues después, pero está cayendo muy fuerte. El petróleo, pues hoy el Brent cerró, Eddy, ayúdeme ahí, si quiere con el Bloomberg, si puede, si no yo lo miro acá. El Brent y el WTI, Eddy. Sí, estaba revisando lo primero, la caída de las acciones fue 1,5 alrededor de 1,5. Dow Jones cayó 1,45%, Standard Poor's 1,54, Nasdaq 1,58, el Nikkei también cayó, bueno, Hang Seng 1,57, el Bien. Nikkei menos 0,43. El petróleo Brent. Ya lo tengo, el Brent está más o menos en 83,20, con una caída de 0,50%. La caída de la semana pasada fue muy pronunciada, y el WTI a 76,66, con una caída de 0,75%. De todos modos, pues este nivel de petróleo es muy bajo. Se piensa que eventualmente la OPEP en algún punto puede considerar conveniente incrementar los niveles disminuir los niveles de producción en beneficio de tratar de apaciguar, digamos, un poco la caída, pero pues no se ha manifestado al respecto. Y obviamente pues aquí pues lo que hay es oportunidades de trading, tanto en las acciones como se puede ver ahí. Una buena interpretación de una noticia de estas puede generar unos réditos interesantes. Una buena interpretación de una noticia de estas en la demanda global por petróleo, siendo la China el principal importador de petróleo del mundo, vale la pena decirlo, puede generar adicionalmente oportunidades allí.
Si quieres bajar, no sé, iba a decir algo. Sí, me parece muy importante analizar esto dentro del contexto geopolítico en el que estamos actualmente, en donde pues ha habido bastantes roces entre Estados Unidos y China y la polarización dentro de los ciudadanos chinos claramente pues va a tener un apoyo de otros países como Estados Unidos, lo cual pues puede empezar a aumentar la tensión entre ambos. O sea, recordemos que la última vez que Nancy Pelosi visitó Taiwán, eh, se creó una tensión bastante fuerte de nuevo entre China y Estados Unidos. Tenemos el tema de las empresas tecnológicas que están restringidas para comerciar con Estados Unidos y esto, digamos, siendo algo interno de China, probablemente vaya a ser oportunidad para que Estados Unidos de nuevo meta un poco la cucharada dentro de esta situación. De acuerdo. Claramente los ciudadanos chinos pues están viendo una situación ya bastante prolongada. Esto viene desde bastante atrás. Han anunciado una relajación de las políticas y de nuevo pues entonces vuelven a estar con mayores restricciones ante la política cero COVID. Entonces yo creo que pues en medio de un mundial de fútbol donde se están llenando los estadios, en medio de que el resto del mundo ha abierto sus puertas de nuevo y está pues una economía dinámica, pues esto causa aún mayor tensión entre los ciudadanos chinos y pues es importante hacerle seguimiento, sobre todo pues por lo que llegue a publicar Estados Unidos al respecto también. Bien. Antonio, estás proyectando preguntas que no hay nada abierto. Si quieres bajar, gracias, Eddie. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Lástima que no podemos profundizar mucho. Después tendremos el 12 de diciembre eh, lo que tiene que ver con el contexto actual en torno y lo que podemos esperar para el año 2023, lo que pasó en 2022 y 2023. Por lo tanto, que los invitamos a que si quieren ver una mayor profundización de los aspectos económicos que se dieron este año y los que vendrán para 2023 y cómo incidirá esto en cómo invertir en 2023, acompáñenos en diciembre 12, mejor en vivo, entre otras cosas, porque eso les va a permitir hacer preguntas y eventualmente hasta les permitimos en algunos casos abrir los micrófonos, ya veremos. El otro gran tema, digamos, que está sobre la mesa, obviamente al margen de todas las noticias que hay de empleo y de los indicadores líderes y los lagging, y bueno, etcétera, 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 es el tema de la Reserva Federal y las expectativas de incrementos en las tasas de interés. ¿Y eso qué es lo que pasa? Eso tiene un impacto sobre el diferencial de tasas, especialmente entre, pues obviamente los otros países. Europa es crítico para el tema del euro-dólar, para el tema del yen también, que seguimos permanentemente, el dólar-yen y la libra esterlina-dólar. Y hay consecuencias en el valor del dólar, pues obviamente frente a estas monedas y frente a otras. Y el tema aquí, digamos, es fundamental en el sentido de que pues se plantea pues, que seguramente la Reserva Federal va a subirse otro 0,50 puntos básicos en diciembre. Eso ya está, digamos que prácticamente descontado, está descontado en el mercado. Pero pasan cosas como la que vamos a ver por ahí a mano derecha, Antonio. Y es que hoy el presidente, nuevamente esto es fuente Wall Street Journal, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Williams, manifestó que la lucha contra la inflación podría durar hasta 2024. Esto también es titular de hoy. El presidente señaló que los indicios de que las presiones sobre los precios se están relajando, pero ve que la inflación seguirá estando por encima del 3% dentro de un año. Acordémonos que el objetivo es anclar la inflación en 2%, de forma tal pues es que este hombre que es parte de la Junta o del Comité de Política Monetaria, pues lo que está planteando es que la cosa no se ve bien, por lo cual uno potencialmente podría esperar mayores subidas de tasas de interés en los Estados Unidos, digamos ya durante el primer trimestre del próximo año. Habíamos hablado de que estarían por encima del 5%, teóricamente 5,25, con estos 50 serían 4,5%.
hay quienes esperan otros 50 o 75 puntos básicos en el primer trimestre y hay otros como yo que esperamos unos 100 básicos en el primer trimestre para llevar la tasa al 5,5%, muy probablemente. Y por otro lado, y obviamente pues tiene una incidencia porque en la medida en que la tasa de interés suba más en los Estados Unidos, pues eso es una variable, un factor fundamental para el incremento del valor del dólar. ¿Cómo lo vemos el incremento del valor del dólar? A mano izquierda, Antonio, abajo hay una gráfica que es la del dólar index. Tenemos el dólar index aquí, está un poquito chiquita la gráfica, lo lamento, la podemos ampliar un poco, pero lo que vemos, primero veamos la definición de pronto, que está un poco más abajo en español. Si quieres bajar una gotica, el índice del dólar estadounidense USDX indica el valor internacional general del dólar. Para ello, el USDX promedia los tipos de cambio entre el dólar y las principales divisas del mundo. El ICE-US lo calcula utilizando los tipos suministrados por unos 500 bancos. Fuente Bloomberg, ahí tienen la composición de cuál es el dólar index, el 57,6% es dólar euro, de forma tal que obviamente en la medida en la cual el dólar contra el euro está rayando el 1,0350, por ahí debe estar en este momento de 19, 1,0370, no sé, échale una mirada a ver si estoy muy desviado, porque no lo vi desde hace unas 3 horas. Y antes estaba a 1,14 o a 1,20, si quieren ir un poco más atrás en el tiempo, hace un año largo, pues lo que tienen en estricto rigor es que obviamente pues el dólar index, si él tiene el 57,6% con la composición del tipo de cambio euro-dólar, pues obviamente el dólar ha ganado valor, pues porque bajó de 1,15 aproximadamente, 1,20 a 1,0350, 1,04. Y el yen también pues ha tenido una depreciación muy fuerte frente al dólar, a pesar de que después de haber ido a 152 más o menos debe estar por el lado de 138, 139. Y alce la mano si estoy muy mal. No, está bien, está Ok, bien. El euro hoy pues se cayó un poco con respecto al dólar a 1,0340, pero ok. alcanzó un máximo esta mañana de 1,0497. Entonces, sí, básicamente se ha mantenido en un rango ahí las últimas Ok. 4 jornadas. Y el dólar yen, lo tenemos en cierre de 130 y El yen 138,83. perfecto, casi le pego. Listo. Y la libra esterlina debe estar por ahí rayando el 1,2070 o 1,2080, no sé si estoy muy desviado también. Eso allá como ojo de buen cubero. Sí, está a 1,1963. Ok, estuvo a 1,20 y tanto hace, no hace mucho. Échale una miradita ahí al alto el día, por favor. Sí, Eh, cayó hoy muy fuerte. El máximo lo alcanzó el 24, que fue el jueves. Ese máximo estuvo en 1,2154. ok, Y el viernes cerró en 1,2092. perfecto. Entonces tampoco está tan desviado. Y por otro lado, tenemos pues que vale la pena decir que cuando la situación tan terrible que hizo que se cayera la ministra hace un mes más o menos, un mes y medio, estuvo en 1,04, una pequeña oportunidad de trade de 1,04 a 1,20. Para los que creían que la libra no se iba a ir a par, como algunos llegaron a manifestar, de forma tal, la libra dólar, de forma tal que pues obviamente esas tres monedas, pues y con el dólar canadiense, pues marcan una muy buena parte de lo que es el dólar index. Cuando uno lo mira arriba ya en la gráfica, dice uno, bueno, pues claramente pues ha tenido un incremento muy fuerte desde pues digamos, durante el año. Fíjense que el año comenzó pues por ahí como a 95. Ese es el valor del dólar index y llegó a 115 y ha retrocedido y está en 106,68. Entonces digamos que ahí tenemos una situación y es para dónde va el dólar, obviamente. Hoy la señora Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, manifestó que la tasa de interés, las tasas de interés seguirían subiendo.
y que su lucha contra la inflación pues está a todo dar, a pesar de que tienen un rezago muy fuerte, como lo hemos visto, de una tasa de 2% versus una inflación superior al 10%. De forma tal que debemos esperar también subida de tasas allá. El problema es que mientras que la Reserva Federal subió 4 veces 75 puntos básicos, el Banco Central Europeo, como decimos, viene rezagado, está con ese 2%, y tenemos una situación de diferencial de tasas muy a favor del dólar, que podría eventualmente irse estrechando, pero no pareciera que fuera a pasar. Yo no veo que el Banco Central Europeo vaya a subir las tasas sustancialmente más rápido o en forma más fuerte para que realmente se estreche mucho el diferencial de tasas de interés a favor del dólar, que existe hoy en día a favor del dólar. Pues seguramente la presión contra el euro va a seguir, y es porque no tienen mucho espacio, como lo hemos dicho otras veces, por el tema de que están en un proceso de recesión, especialmente por la guerra y su impacto en todo lo que tiene que ver con energía y, por supuesto, en la situación de inflación. Energía que obviamente le pega al PIB, porque pues en la medida en la cual la energía sea tan alta, pues las fábricas producen menos y las empresas producen menos, y de lo cual hemos hablado muchas veces ya. Entonces, para los efectos, tienen, digamos, menos margen para subir. Entre otras cosas, hablando bueno, no quiero seguir porque entonces no vamos a dañar el mercado de acciones 2, pero hay que darle una mirada también a la política de estímulo monetario, que tampoco ha empezado a desmontar el balance como sí ha pasado en la reserva, con el balance de la Reserva Federal al salir de bonos que acumularon en la medida en la cual inyectaban liquidez al mercado. Entonces, vía el estímulo monetario, o lo que llaman en inglés el quantitative easing. Entonces, hay que pararle bola siempre al dólar index. Y fíjese que hay una cosa que ahí le dejo nomás ese mensaje a usted que está en vivo, que está viendo esto pregrabado, y es que obviamente yo no tengo una pantalla metida en la cabeza, porque pues no la puedo tener todavía. Ya llegaremos, la tecnología ya llegará ahí, pero todavía no. Pero lo que sí puedo es saber más o menos dónde está esto, porque esto es como una telenovela que usted va siguiendo, ¿ok? Pero cuando usted escoja entonces cuál es el mercado en que usted va a obrar, como se pueden dar cuenta, el mío es FX, que es a lo que me he dedicado durante 30 años, más otras cosas, pero digamos que esa ha sido, digamos, parte importante de mi carrera. Pues el tema de foreign exchange, pues obviamente pues lo tengo absolutamente metido en mi mente, en mi vida, de forma tal que sé más o menos lo que está pasando, a pesar de no tener una pantalla en tiempo real al frente en este instante. Si usted decide el día de mañana que va a escoger el algodón o el maíz o el trigo o el café o la soya o el aceite de palma o lo que sea, ¿cierto? Tiene que escogerlo y dedicarse a eso como si fuera su serie preferida, y ver absolutamente todas las estaciones de la serie, las temporadas. No puede dejar de ver todas las temporadas. Se puede saltar por ahí alguna que otra serie, pero no se puede, no más. Entonces, para que usted efectivamente logre volverse un experto, que es de lo que hablábamos allá en el mensaje del día, para que se vuelva un marinero hábil, comillas. Bien, Eddie. Entonces, No, no sé. un momentico, Gustavo, un momentico. Vamos a hacer un jueguito aquí. Voy a poner aquí una línea roja, ¿sí? Y voy a borrarla. Y tú vas a decirme en los próximos meses, me dices suba, baja, y yo voy moviendo, y lo que tú me digas yo voy haciendo. Dale. ¿Con el dólar index, dices Sí, tú? sí, sí. Ok, entonces, pero entonces hagamos el juego de esta manera. Vale la pena decir que es improvisado, lo cual no te agradezco, Bueno. pero podemos tratar de trabajar un poquito ahí sobre eso. Pensemos en enero, Ujú. y pensemos en enero que subes desde donde estamos. Entonces, digamos que aquí estaría enero. Ahí estaría enero. Entonces, digamos que subes de pronto hasta un poco más, podría subir, Solo un poquito por más. hasta el Bueno, 110, exactamente. ok. Y después, Después pensemos en marzo, ujú, y pensemos en que marzo, ¿por qué valor puede estar? pensemos en que en marzo se mantiene. Es decir, que marzo estaría por acá.
Sí. Y después pensemos en junio. Marzo, abril, mayo, junio. Pensemos por ahí en un 104. Para junio 104, es Sí. decir, que en junio estaríamos por acá, más o menos. Y después pensemos en septiembre Uy, y pero entonces me toca moverme. pensemos por ahí en un 98. En septiembre, junio, julio, agosto, ya se me salió el índice, 98. Sí, por ahí en un 98, por debajo de 100. Entonces por acá estaríamos, Por debajo de 100. por Y ahí. en diciembre se lo voy a dejar a Papá Noel. Ah, bueno, entonces aquí sí voy a hacer así más vale. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Estamos? sí. Y después, acuérdate de tomarle una foto gráfica y mandárnosla. Y después nos reímos de todo lo que me equivoqué. Bueno, está perfecto. Entonces, pero, Ahora, la argumentación detrás es el diferencial de tasas de interés, no hay otra. Lo que estoy pensando es que de aquí a marzo, ujú, digamos que la subida de tasas del Banco de la Reserva Federal hace que le dé más valor al dólar. Adicionalmente, pienso que va a haber seguir habiendo mucha incertidumbre en la economía global, por lo cual hay búsqueda de refugio en el dólar y el dólar índice debería incrementar y por eso hablo de ese valor, digamos, hacia enero, que se mantenga hasta marzo y después, digamos que un poco el porqué de manifestar que se vaya más bien hacia 104 aproximadamente, que era lo que decía, para junio es porque debería comenzar a ceder tanto la economía americana que potencialmente entre a recesión o a un crecimiento económico muy bajo que haga que la Reserva Federal ya después de subir las tasas de interés el primer trimestre tenga que parar, potencialmente comenzar a ceder un poco en las tasas y el Banco Central Europeo esa sí no la va a tener fácil y va a seguramente tener que seguir subiendo porque viene con rezago, de forma tal que va a hacer que el dólar se debilite, es decir, digamos, le doy más fuerza que de pronto el euro vuelva a recuperarse después un poco. No sé si estoy siendo claro, Antonio, el dólar que pierda valor porque la Reserva Federal deja de subir las tasas de interés tan rápidamente porque ya llega al techo y Estados Unidos entra en un ciclo cuasi recesivo o recesivo. entonces, Y fíjate, con lo que yo tengo en mi cabeza, los fractales que he aprendido con Eduardo, voy a pintar en verde cómo sería la gráfica, entonces sería una cosa como así. correcto. Y en junio, pues viene esa caída para que lo lleva prácticamente al valor de 100. Y después en septiembre caería un poco más. Y hasta ahí, porque de ahí para adelante, pues es muy difícil uno poder determinar cuál puede ser la realidad económica, como ya es difícil hacerlo a 3 meses solamente. Pero pues tú me pusiste aquí en este juego tan rudo, tan difícil, entonces pues no voy a quedar mal delante del público, entonces decidí contestar. Pero pues, esperaría que fuera así. Si eso es así, pues entonces ustedes ya saben cuáles son las posiciones que tengo abiertas. ¿O no, Eddie? Puede ser, sí. Pero ahí me quedó como un mar como que está una ola ahí, entonces voy a ser un marinero bueno. Eddie, yo no sé, claro que la idea no es armar mercado ahorita, entonces, pero pues esa sería como la respuesta mía a Antonio. Obviamente con gran dificultad porque obviamente uno no es pitonizo y es muy difícil poder determinar hacia dónde van las cosas, sobre todo con los cambios tan fuertes que hay tan abruptos en la situación geopolítica global, pero si fuera por base en diferenciales de tasas de interés y un poco en crecimiento económico, potencialmente se podría hacer una figura similar a las tendencias que tenga el dólar en un futuro. Bueno, en una cosa estamos de acuerdo, es que ese 115 del dólar index es difícil que lo vaya a romper. Y si la inflación empieza a ceder, ¿no? Todo esto, este diferencial de tasas que menciona, es una función claramente de la inflación. Y la inflación en Europa se ve mucho más difícil de parar por el precio de los energéticos que de pronto en Estados Unidos, donde ya por lo menos tuvimos un dato un poco más abajo, se empieza a ver un poco el bajo estímulo de la economía en algunos indicadores. Entonces, yo creería que sí, va a ser difícil ver, a pesar de que seguimos en la senda de subida de tasas de interés, yo creo que el discurso puede ir
bajando un poco si llega a bajar la inflación como en el último periodo. Entonces yo creo que estamos muy sujetos a lo que pase con la inflación. El tema de la inflación es bastante difícil de predecir, pero por ahora tenemos todos los ingredientes que la han producido pues sobre la mesa y algunos han ido pues digamos que controlando un poco, pero hay otros que todavía no. Seguimos viendo indicadores de empleo bastante altos. Entonces, sí, yo creo que estoy un poco de acuerdo con esa proyección. Bueno, veremos qué sucede en el tiempo. Entonces, muchas gracias, Eddie. Gracias, Antonio, por la pregunta. ¿Te quedó clara la respuesta? Pues sí, yo voy a guardar la grabación de este webinar. Muchas gracias, te agradezco mucho. Hablamos en septiembre del año entrante. No, podemos hablar de antesito, ya en junio o marzo, a Bueno, ver a ver qué tan mal venimos. Eso es muy difícil de hacer lo que acabamos de hacer. Bueno, de hecho, es fácil de hacer, pero es difícil de acertar mejor. Entonces, pues veremos. Eddie, ¿y cómo es el tema de mercado de acciones que vamos a ver hoy? ¿Verdad? El tema de los indicadores. Bueno, les voy a compartir la pantalla mm, y les muestro cómo es. ¿Ahí le están viendo? sí, ya empezamos a ver. Bueno, nosotros arrancamos el webinar pasado. Esta es una continuación con todos los aspectos, digamos, el análisis top-down, que es analizar las acciones del mercado de acciones desde arriba, desde el zoom out más fuerte, digamos, el zoom para atrás más alejado posible, y luego ir acercándonos hasta llegar a la acción en el mercado. ¿Sí? Ese es básicamente el procedimiento que hemos dibujado y veíamos el webinar pasado un poco, pues que estos aspectos internacionales y domésticos dependen en gran parte de lo que pasa en el mundo, de hacia dónde se mueven los flujos en general de los flujos monetarios en general y los flujos de las inversiones. Entonces vemos que cuando pues, el mundo hay nerviosismo y digamos el factor riesgo es preponderante, las acciones sufren y sufren todas por igual. O sea, a pesar de que el rendimiento, los resultados de una empresa sean muy buenos, probablemente en una venta masiva de acciones global va a sufrir esa empresa como el resto de empresas y va a dar que una muy buena oportunidad seguramente para comprar esa acción en determinado momento por su salud eh, de la empresa como tal versus la coyuntura global que se está dando. Entonces hay que tener en cuenta los ciclos, vimos los ciclos monetarios y las acciones que son buenas para cada parte del ciclo monetario, el ciclo de crecimiento económico, también hay unas acciones mejores que otras para ese tipo de ciclo y empezamos a ver un poco los aspectos domésticos que hay que ver en macroeconómicos domésticos de esa empresa o esa acción como tal. Empezamos a ver este cuadrito donde vimos que hay de todo, riesgos políticos, administrativos, de seguridad, gobernabilidad, entorno para el país, la deuda del país, los ingresos y los gastos, las relaciones comerciales de ese país con otros, y su crecimiento potencial, el desarrollo sectorial, la rentabilidad de sus variables, la estabilidad de las variables macroeconómicas y todo eso para ver pues que la perspectiva pues influye sobre la perspectiva de los inversionistas, la confianza de los consumidores para que esas empresas les siga yendo bien o no, inversión extranjera directa e indirecta y movimiento de capitales especulativos. Todo esto es lo que finalmente afecta a estas acciones. Miremos un poco este ejemplo, que es el Standard Poor's 500, que es justo el indicador principal de Estados Unidos, y lo que ha venido pasando con las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. A partir de marzo del 2022, bueno, ya venía desde el 2021 recortando ese estímulo monetario, el quantitative easing del que hablaba al principio Gustavo,
Y luego, pues, de esos ajustes en la hoja de balance, en donde se recortaba esa liquidez que se daba por medio de la compra de bonos, empieza a subir entonces las tasas de interés de forma agresiva ante una inflación que no se veía en alrededor de 40 años. Entonces, ¿qué pasa? Que la financiación de las empresas es mucho más costosa, por tanto, lo que busca la Reserva Federal al recortar toda esa liquidez es desestimular la inversión, desestimular el consumo y estimular el ahorro. Por tanto, entonces eso empieza a golpear con bastante fuerza al mercado de acciones y se ve, como se ve aquí en la gráfica, el Standard Poor's empieza a caer, ¿sí? No es una caída pues tan fuerte, pero sí es una tendencia que arrancó más o menos como en diciembre del 2021 y que se ha mantenido lo que llevamos de este año en esa misma tendencia. Entonces, eso es un aspecto macroeconómico doméstico, la inflación que se está viendo, lo que está haciendo la Reserva Federal, que afecta directamente al mercado de acciones y que hay que analizarlo dentro de ese mismo contexto y va a afectar a todas las acciones porque todas las empresas van a tener esa dificultad con tasas de interés más altas y probablemente con una disminución del consumo en general de la gente en este país. Em, Otro comparativo en este caso es como lo que está pasando con otras inversiones, con otros mercados y con la inflación como tal, ¿no? Entonces aquí se ve en este gráfico el Standard Poor's 500, esto ya un plazo un poco más largo, desde el 2017 hasta el 2022, todo lo que venía creciendo y fíjense un poco el tema de la inflación, como empieza a crecer con toda esta fuerza, empieza a ser que las tasas de interés, aquí en este caso representadas por los bonos del Tesoro a 10 años, empiezan a subir y esto en últimas empieza a tener acá un efecto 2022 de caída en el precio de las acciones en general. Entonces empieza ya a tocar mucho la economía. Se decía que por acá arriba en estos niveles las acciones estaban en una burbuja porque no habían asumido, digamos, todo este fuerte golpe de mayores costos de los intereses o el costo del dinero. Eso es algo de lo que se analiza entonces para cada país. Obviamente, dependiendo del caso, ahorita hablamos particularmente de la inflación, es el factor más importante. Claro que tenemos que hablar también del comercio exterior, tenemos que hablar y vamos aterrizando un poco hasta llegar a los aspectos sectoriales. Acá en el caso de los aspectos sectoriales de una acción, pues me ayuda para proyectar las tendencias del sector en el que está la acción, la cual estoy analizando, qué coyuntura puede estar, qué tamaño del mercado tiene ese sector dentro de la economía, si hay barreras o aranceles a la entrada de esos productos que maneja esa empresa dentro de ese sector en el país, el marco regulatorio, pueden haber subsidios que apoyen esa industria o esa empresa como tal. Por eso entro pues a analizar la competitividad de esas empresas y fíjense que ya no estoy comparando el sector únicamente dentro del país. Es muy importante comparar ese sector con la región, porque pues hablábamos de la globalización que tenemos y hoy en día pues un país latinoamericano tiene bastante facilidad en cuanto a tratados de libre comercio y exportación a otros países, a Estados Unidos o países porque geográficamente es más fácil suplir esa industria en un país fronterizo. Entonces se empiezan a dar ese tipo de competitividad y oportunidades pues para determinado sector. Y la competencia pues tiene un papel muy fuerte a la hora de ver esos factores macroeconómicos, pues dado que de ese análisis que yo hago de las empresas de mi sector con características similares, con mercados similares, yo voy a lograr construir un benchmark que es como la empresa que lidera mi sector.
lo que yo quisiera ser en una etapa madura de crecimiento de la empresa, cuáles son los indicadores de ese benchmark o de referencia dentro del sector en el cual yo estoy participando. Bueno, y obviamente que la estructura y composición de cada sector dentro de la economía, pues me va a ayudar a mí a proyectar mucho mejor los flujos de fondos de la empresa en el análisis, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que necesito para poder analizar el sector? Entonces, necesito bases históricas de demanda y de oferta. Las de demanda pueden llegar a ser facturación y ventas de ese sector y las de oferta puede ser la producción o la actividad de ese sector dentro de la economía, ¿sí? La actividad, el precio de los productos es clave. Fíjense, en este momento los precios de los energéticos como han venido subiendo, bueno, como venían subiendo, digamos, en el último par de años, pues hizo que los productos energéticos o metales tuvieran pues un gran auge dentro del sector, dentro de la economía como tal, y se vieran beneficiadas muchas empresas. Em, el crédito disponible también. Entonces, el apalancamiento financiero, deuda sobre patrimonio, el costo del crédito, ahí entramos a hablar de las tasas de interés, el plazo de endeudamiento, concentración de las obligaciones en el tiempo de cada sector. Estos son datos que me ayudan a mí a saber dónde estoy parada, dónde está parada la empresa en la cual yo estoy estudiando para invertir o no, y dentro del sector de la economía como tal. Tengo que entrar a analizar este ejemplo de los sectores de la economía colombiana se basa, digamos, en el último reporte de Colombia. Entonces, fíjense que acá pues hay un color verde si ese sector representa un desempeño igual o superior al promedio histórico. Amarillo si representa un desempeño entre 0 y el promedio histórico, y rojo si representa un desempeño inferior a 0, ¿sí? Entonces yo puedo ver que hay sectores que se han visto muy golpeados, como la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca en Colombia. En este caso, claramente colombiano, hay desempeños inferiores a 0 desde el 2021 y bastante seguidos, y viene, digamos, con esos desempeños en el 2022. Explotación de minas y canteras, igual ha tenido como algo de dificultad por acá. Industrias manufactureras, enero y febrero tuvo decrecimientos, pero fíjense con respecto al histórico, pero fíjense que 2021 a partir de marzo viene bastante bien ese sector de industria manufacturera. Sí, es uno de los que ha logrado repuntar bastante. Suministro de electricidad, ahí tuvo pues un estancamiento para el mes de septiembre. Construcción ha tenido sus altos y sus bajos, y así sucesivamente. Fíjense, actividades inmobiliarias, como ha venido, se estancó un poco en el 2022. Sí, lo muestra claramente. Este tipo de análisis de estos sectores dentro de la economía son claves para poder identificar cuál es la perspectiva del sector para la empresa que estoy analizando. Entonces, fíjense que acá uno de los interesantes es el de industrias manufactureras. Luego, entonces hago doble clic y zoom dentro de industria manufacturera y miro a ver qué es lo que más ha crecido, lo que más ha pesado dentro de ese producto interno bruto. Entonces, en industria manufacturera hay elaboración de productos alimenticios, de bebidas, elaboración de productos de tabaco, y este pues ha venido pues creciendo y ponderando bastante. Entonces la tasa de crecimiento anual en porcentaje de volumen viene del 12.6 al 2.7, 2021, 2022, 2020, 2021, sigue con un crecimiento fuerte, pero fíjense, producción de textiles, confección de prendas de vestir, ha subido, pues ha aumentado 39.7% su volumen, tuvo también un crecimiento significativo, y yo creo que el más alto es ese. Fíjense lo que ha logrado subir
2020, 2021, 2021, 2022. Yo creo que uno de los más significativos en esa industria. Entonces, pues yo entraría ya a ver y analizar entonces cuáles son los aspectos que han hecho que ese sector tenga pues ese crecimiento tan fuerte y dentro de la economía, si es que alguna política de gobierno lo ha favorecido, saber si eso que le está pasando a este sector es algo, digamos, constante o que es simplemente una coyuntura y luego de eso, pues, no se va a ver tan favorecido, si son subsidios del gobierno. Todos esos aspectos son claves para poder, pues, llegar a predecir el flujo de caja de empresas relacionadas con ese sector de manufacturas y particularmente con el de textiles. Este es también un cuadro un poco viejo, pero pues que me hace ver, digamos, el crecimiento económico que tuvo, por ejemplo, en el 2004-2005 la construcción, tasas de interés bajando con mucha fuerza, el comercio, el transporte, entonces entraría a ver, digamos, sector agropecuario sí bastante caído en esta época. Entonces, aquí se ve es un auge en el comercio y la construcción bastante importante que favorece a esas acciones que tienen que ver con este sector. Mm, hasta ahí, ¿cómo vamos, Antonio y Gus? Pasamos ya a ver un poco análisis de aspectos institucionales como tal de las empresas. De acuerdo, Eddie. Yo pienso que bien. El análisis de aspectos sectoriales obviamente es crítico, no es fácil de hacer, Ujú. pero la información es pública hoy en día. Yo diría que es un tema de buscarla, encontrarla. Obviamente, digamos que en la selección de acciones, esto es fundamental, especialmente si uno va a a tomar posiciones estructurales de acciones específicas. Obviamente, probablemente usted me podrá aclarar si yo para hacer trading, digamos, con una acción específica, no sé, XYZ, Amazon o Zoom o Coca-Cola o eventualmente acciones de menos capitalización o de mediana o de menor capitalización, tendría que hacer estos análisis tan rigurosos para poder entrar, digamos, a hacer scalping con acciones o algo así. Pues yo creo que hay que conocer muy bien el mercado y este mercado de acciones, uno no va, pues, o sea, si uno quisiera invertir solamente en la volatilidad, pues compra y vende el índice, ¿no? Pero No se mete en las acciones específicas. ¿Y sí, para claro, qué? pues uno podría entrar pues, a la volatilidad o si uno lo que busca es scalping, pues busca mercados muy líquidos. El mercado de acciones quizás no tenga la liquidez del mercado de FX, ¿sí? El mercado de divisas, que tiene mucha más liquidez para poder hacer un scalping. Uno acá trata es de buscar acciones de muy poca capitalización que tengan una muy buena perspectiva de crecimiento. Acciones que de repente tengan muy buenos indicadores, pero que se hayan visto golpeadas por la subida de tasas en Estados Unidos que afectó a todo el mercado de acciones y que hoy en día se encuentran muy baratas. Por ejemplo, acciones tecnológicas que tengan una gran proyección o prospección de largo plazo y que hayan sufrido, digamos, un poco el riesgo sistémico de todo el mercado de acciones. Claro, Ujú. ok. Em, Entonces en definitiva, si usted va a hacer trading, digamos, de volatilidad, potencialmente lo puede hacer con índices e inclusive a través de índices puede tomar posiciones estructurales o ETFs, Exchange Traded Funds, de los cuales no hemos hablado mucho acá, para que busque lo que son en caso en que no lo sepa. ETFs, Exchange Traded Funds, o índices transables en la bolsa, en el mercado de valores, en las bolsas de valores. Pero ya si se va digamos, está interesado en acciones de empresas específicas,
pues es definitivo tener que analizar primero cómo está obviamente pues el aspecto macroeconómico, especialmente de dónde está la empresa, presumiblemente, y los análisis sectoriales. Ahí iríamos, ¿no? De acuerdo. Hay que, es muy importante, digamos, pues hacer este análisis top-down porque, digamos, no sé, en algunos países las cifras macroeconómicas no son confiables, ¿no? O sea, o Mm. son demasiado volátiles, como en Argentina, o simplemente se dejó de publicar la inflación en Venezuela, o sí, hay muchos, es importante porque la salud de la economía también es la salud de las empresas. Y países como Venezuela pues tienen su industria prácticamente caída y son importadores de alimentos pues eh, tener esas cifras confiables es clave para poder analizar pues un poco el comportamiento y perspectiva y proyección que tienen estas empresas dentro de estos países. De Entonces, acuerdo. sí, sí me parece clave ese tema. Bueno, acá entrando en el siguiente paso, que es el de los aspectos institucionales, entramos entonces en la estrategia corporativa de esta empresa como tal, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades de negocios que maneja? La creación o eliminación de productos. Es muy curioso, pero resulta que Nokia era una empresa de botas de caucho que se dio cuenta de la oportunidad que había dentro del sector de tecnología y resultó siendo un productor de teléfonos celulares, entre otros tipos de elementos de tecnología. Y es esa digamos, pues digamos, esa flexibilidad con la cual una empresa vira buscando una oportunidad de negocio, pues la que hace, la puede hacer más o menos atractiva en determinado momento. Y no sé, hay empresas que de repente se dan cuenta en medio del negocio de la rentabilidad que puede tener una de sus líneas de negocio y deciden enfocarse y sacarle provecho justo a ese nicho de negocio, esa unidad de negocio estratégicamente. Yo tuve la fortuna de trabajar en Biomax, que es una empresa que era una ferretería de la industria petrolera del país. ¿Sí? Se dieron cuenta que en la distribución de combustible había una estabilidad y una rentabilidad bastante atractiva para los socios de la firma y se convirtió, digamos, en una de las 5 principales empresas en Colombia, distribuidores mayoristas de combustible, con varias estaciones de servicio en el país, seguramente la segunda con más estaciones de servicio en el país. Digamos, esa flexibilidad se da pues por esa oportunidad y la toma de decisiones de una junta directiva ante ese tipo de oportunidades. Entonces, es importante analizar dentro de una empresa esa creación o eliminación de productos para saber, pues, qué tanta flexibilidad tiene. A veces hay productos que dejan de existir, ¿no? O sea, los impresos dejaron de existir un montón en el mundo. Ya todo el mundo ve las noticias escritas por medios magnéticos, el, el- el- el libro este que hacía un compendio de todas las empresas, ahora todo es digital, ¿sí? Hay una cantidad de cosas que van cambiando con el tiempo y los inversionistas le piden a las empresas también o valoran las empresas que tienen flexibilidad de cambio y que no se quedan tratando de aguantar un negocio o una línea de productos hasta tener pérdidas, sino que Eduardo, logran esa flexibilidad. ¿Sí? Eduardo, ¿Sí? eh, ¿has escuchado alguna vez una expresión que dice pensar fuera de la caja? Sí, claro. Pues no, uno no puede pensar fuera de la caja, ¿sí? Y Ujú. eso, mira que la semana pasada yo dicté unos cursos para mentores de emprendedores y les decía una cosa. Hay un francés que se llama Luc de Brabanberg, que es un tipo que encuentran ustedes ahí en YouTube, en fin, con las charlas TED.
Y él dice, me hiciste acordar con lo de los teléfonos celulares y las botas, Ujú. que es imposible pensar fuera de la caja. Lo que pasa es que uno piensa dentro de otra caja y lo que uno tiene que ser es consciente de en qué caja está para encontrar las oportunidades de negocio. Y pone el ejemplo de General Electric. Entonces, antes General Electric era una empresa que uno decía, pues los televisores, las tostadoras, las licuadoras, sí, todos los electrodomésticos. Y resulta que, no me acuerdo la cifra, pero algo así como el 60 o el 70% de sus ventas y de sus utilidades la saca hoy de la parte médica, Wow. porque se metieron en todo el tema, vieron lo mismo que le pasó a Nokia, vieron una oportunidad en todo el tema médico. Todas las máquinas, cuando ustedes les hagan una resonancia, cuando vayan a mí me hicieron un neurotac hace 8 días, muchas de esas máquinas que encuentran en los hospitales son máquinas llenas de eléctrica. Entonces, eso que nos estás diciendo ahorita me parece absolutamente clave de entender y ver cómo se están moviendo las empresas, porque si me entendiste el mensaje, cuando Perfecto. yo no puedo pensar fuera de la caja, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de inventarse una nueva caja. Simplemente empieza uno a meterse en una nueva caja y como si tú entraras en un cuarto nuevo, tienes que empezar a mirar qué hay entre el cuarto. Y ahí es donde uno entiende las oportunidades y ahí es donde las empresas, con los ejemplos que nos acabas de dar, son las empresas en ese momento cuando entienden su nuevo, digamos, su nuevo camino, su nueva negocio que les va a cambiar, porque todo es cambiante. Estamos en una etapa de la humanidad en que estamos cambiando y estaba viendo ayer un video de España, tal vez, qué es lo que necesitan los nuevos profesionales, qué tienen que saber, cuáles son las habilidades que tienen que desarrollar. ¿Sí? Entonces, no nos estamos tal vez siendo conscientes de todo este tipo de cosas. Entonces, cuando me mencionaste a Nokia, se me vino a la cabeza General Electric inmediatamente por esa razón. Claro. Sí, de acuerdo. Hay una cantidad de casos que uno puede traer y de los casos uno aprende un montón. Ahorita estamos pasando por una coyuntura en Colombia bastante interesante, en donde el presidente, el nuevo presidente está proponiendo una cosa que se llama la transición energética, ¿sí? Eso está como obligando a la empresa más grande del país, que es la empresa que maneja todo el tema de exploración, transporte y refinería de petróleos, entre otras cosas, a una transición energética en donde estos combustibles pues van a tener un fin y las exigencias ecológicas del futuro van a ser mucho más fuertes. Entonces esta empresa pues adquiere también la empresa de energía más grande del país que es ISA, por un lado, y tienen varios proyectos alrededor de energías renovables. Eh, puede ser interesante o no, ¿no? O sea, de los manejos, ahí entramos a mirar, digamos, otros aspectos de la empresa dentro de su misma administración, pero puede llegar a ser muy, muy interesante, siendo la empresa más grande del país, pues ver cómo sería o cómo se plantea o cómo se estructura esa transición energética de esta empresa tan grande. Wow. Ok. Porque porque pasa que mientras que el presidente electo pues entró al poder y dio varios anuncios al respecto de lo que iba a pasar con la empresa, pues el mercado accionario en el mundo también estaba cayendo por esto de la subida de tasas de interés de Estados Unidos, pero en medio de todo eso, la empresa dio los mejores resultados de toda su historia. Entonces uno empieza a pensar, miércoles, pero entonces si está tan bien, si está financieramente tan saludable, porque todo el mundo sale a vender. El mismo día en el que salieron los mejores resultados de la empresa en su historia, la acción cayó 8% y fue más por una nuevo anuncio del gobierno que estaba en ese momento entrante. Entonces,
es bastante interesante llegar a hacer un análisis top-down de esto, llegar a hacer un análisis de los indicadores y llegar a hacer un análisis de este tema de transición y de flexibilidad que tienen las empresas para adaptarse a un mundo cambiante, para saber si puede ser o no puede ser una muy buena oportunidad este tipo, o esta empresa en particular, ¿no? Es un caso bastante interesante de analizar desde el punto de vista top-down. Muchas Bueno, gracias. ¿qué más? No, con gusto. ¿Qué otras cosas analizamos dentro de la estrategia corporativa? El retorno superior al costo del capital. Ese es clave y ese tiene mucho que ver con las tasas de interés. ¿Sí? Los proyectos de inversión con valor presente positivo. ¿Sí? Hacia dónde se está moviendo la firma como tal. La estrategia, esos son todos los aspectos de la estrategia corporativa. Ahora la estrategia competitiva, ¿sí? La política comercial, el posicionamiento de la empresa como tal, la oferta de productos, que son los firmlets. Entonces son el conjunto de unidades de negocio que maneja. La gente, por ejemplo, en el mismo caso de Ecopetrol, dice, no, pues es que se va a acabar los nuevos contratos de exploración de petróleo, pero los de transporte, los de refinería, los de las energías alternativas, los de distribución de luz de electricidad, pues no, o transporte de electricidad, no están cambiando, están creciendo. Y hoy en día una empresa como ISA no está únicamente en Colombia, sino está en toda la región. Entonces, y tienen inversiones. Bueno, se va a prohibir el fracking en Colombia, pero ya hay proyectos de Ecopetrol en Estados Unidos en donde, están bastante avanzados en fracking, donde es permitido el fracking, que van a favorecer a la empresa. Entonces hay una cantidad de ruido que uno oye, que ya cuando uno se centra en el análisis y empieza a ver este tipo de cosas, empieza a ver que hay un buen flujo de caja futuro, que trayéndolo a valor presente, la acción está supremamente subvaluada y puede ser una oportunidad de compra. La integración vertical que tiene la empresa como tal, la adquisición de los competidores, son de esos aspectos competitivos que puede llegar a agregar valor a la empresa, por tanto, agregar pues que sea un muy buen retorno para los accionistas. Esos son un poco los aspectos institucionales que debe entrar a analizar dentro de las acciones. Ahora ya empezamos a bajar un poco y ya empezamos a ver indicadores de la firma. Y aquí vamos a encontrar tres tipos de indicadores. Unos que son los indicadores económicos, otros patrimoniales y otros financieros. Los vamos a ver pues poco a poco. Entonces, de los aspectos contables, económicos y financieros de la empresa, pues lo principal es aumentar el flujo de fondos para crear valor, aumentar la salud de la empresa a largo plazo y la maximización del precio de la acción como tal, estas empresas públicas. Entonces, ¿qué estrategias está usando la firma para poder tener entonces ese flujo de fondos a futuro mejor? ¿Sí? Entonces, hay digamos, un indicador del que pues la mayoría de análisis parten, que es el de esas entradas de ingresos o ventas, ¿sí? Si yo le quito a esos ingresos y ventas el costo de la mercadería vendida, las amortizaciones y depreciaciones, tengo un resultado bruto. A ese le quito los gastos administrativos, los gastos de comercialización y tengo el resultado operativo o las ganancias antes de intereses e impuestos, que es el EBIT, ¿sí? Y luego le sumo, le resto los resultados financieros, que son los intereses netos, exposición a la inflación, resultados por tenencia, me da las ganancias antes de impuestos, y a ese le resto los impuestos a las ganancias y a los activos, y me da entonces el beneficio, resultado, ganancia o ingreso neto de la empresa. Entonces, Eddie, digamos, sí. espérese un segundito. Venga, Ujú. déjeme hacerle aquí una pregunta que es la siguiente, Estilo Antonio. que no es de carácter más bien logístico, Ajá. ¿ok?
aquí aprovechando la confianza de los amigos que nos están viendo en el vivo y los que eventualmente nos vean en el pregrabado. Aquí yo creo que usted se está metiendo en el mercado de acciones 3, me da la sensación. No, ahí vamos todavía en 2. Estamos dentro de los términos del tiempo. Sí. Ok, perfecto. Ujú. Porque recuerde que tenemos 15 minutos. Bueno, Ajá. entonces para que los maneje de la mejor forma posible, eh, eh, desde la perspectiva de la temática, que no le vaya a quedar cortada. Si eventualmente usted ve que le va a quedar cortada, por favor, acabe antes, pero no después, por favor. Listo. ¿Listo? Perdona Ujú. el paréntesis. No, está Gracias. bien, está bien, está bien. Bueno, este es entonces ese indicador bastante importante con el que se construye, digamos, el indicador con el que yo voy a comparar varias empresas de la región, varias empresas del sector, ¿sí? Ese es entonces el EBITDA, ¿sí? Que son Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ¿sí? Son las ganancias ya después de que le saqué todos los costos y amortizaciones, depreciaciones, impuestos, ¿sí? Intereses, todo, ¿sí? Esa es la medida entonces de lo que genera el negocio y la empresa en sí misma, medido a través de una proxy de la generación de caja, ¿sí? Entonces, este indicador, digamos, permite una buena comparación de empresas porque hay diferentes sistemas impositivos en cada país. Entonces, algunas empresas se van a ver afectadas de forma distinta en un país de la región que en otro, o en un continente pues distinto que otro, ¿sí? Que se considere pues de ese mismo tipo de empresas. Y también, digamos, la depreciación y amortización contable depende un poco de los países. Entonces, este indicador me ayuda, digamos, a agrupar distintas empresas similares para poder compararlas y poder mirar este EBITDA, que son prácticamente las ganancias descontando todas las empresas. Si yo tengo un EBITDA comparado alto, pues va a ser una buena oportunidad de compra de la acción. Si yo tengo un EBITDA comparado bajo, pues puede ser la mejor opción puede ser de venta de esa acción. Entonces, por eso, digamos, esos comparados son tan importantes dentro de la industria. Listo. Bueno, estos indicadores, digamos, flujos es como el principal, es el base donde yo comparo el EBITDA de varias opciones. Ahora vamos a entrar un poquito más dentro de los indicadores de la firma como tal. Entonces, pues el análisis fundamental trata de llevarnos siempre a la evaluación de empresas en base a los aspectos microeconómicos propios de la firma. Pero pues resulta que esos me ayudan básicamente pues a poder comparar con esos benchmarks de los que hablábamos al principio y poder ver entonces la salud económica de una empresa frente a otra, porque pueden haber aspectos bajos de toda la industria, porque puede ser una industria donde las ganancias son muy pequeñas, ¿sí? Como por ejemplo la distribución de combustible. Las utilidades son muy pequeñas, pero la estabilidad es enorme a través del tiempo y los contratos son a 10, a 15 años y el margen es regulado. Entonces el margen no va a caer de cierto punto ni va a subir de otro punto. Entonces lo que yo voy a tener es como un valor asegurado a largo plazo. Son empresas muy firmes, como puede haber otras que de repente me muestren unas ganancias, unas utilidades demasiado altas, pero que van a durar muy poco. Entonces, por eso comparar dentro de la misma industria. No, nunca se debe considerar un ratio por separado, sino tomar en cuenta un conjunto de todos los ratios. Porque cada industria tiene sus ratios distintos. Hay unas de mayor margen que otras. Hay unas donde el costo es muy alto, pero la rentabilidad es muy alta, pero hay una estabilidad en el largo plazo que puede hacerlas más interesantes. Mm, pues deben compararse entonces con empresas del mismo sector y que tengan pues esas características similares. Hay que analizar, como lo veíamos al principio, la coyuntura macroeconómica de cada país, porque puede ser que estos indicadores estén muy buenos, pero en general
el país se puede ver afectado por temas geopolíticos y demás que puedan llegar a hacer que que el valor de la acción vaya a quedar dentro del mercado y yo pues tomo una decisión particularmente de compra en un momento no tan indicado. El caso de las elecciones, cuando estamos cerca de las elecciones de un país, hay bastante nerviosismo porque pueden cambiar las reglas de juego, la política comercial puede afectar a un sector más que a otro. Entonces, pues hay que tener en cuenta eso dentro del análisis de indicadores. Bueno, yo creo que ya podemos pasar entonces a los económicos, los indicadores económicos de la firma, y aquí vamos a encontrar entonces la rentabilidad ordinaria antes de impuestos. Entonces, ese ratio es básicamente los beneficios ordinarios después de intereses y antes de impuestos dividido en el patrimonio neto, excluido el resultado final del ejercicio. Bueno, ese ratio, entonces, lo que nos muestra es la rentabilidad que tiene la inversión realizada por la empresa al inicio del periodo fiscal, que es el patrimonio neto excluido el resultado final del ejercicio. Es una medida más que nada operativa, distinta pues a la que hemos visto del EBT partiendo de abajo hacia arriba. Se toman los beneficios sobre los resultados ordinarios netos finales y se suman los impuestos y las ganancias de los activos. Eso me va a mostrar entonces, pues en general, esa rentabilidad operativa de la empresa como tal. El ROE, rentabilidad o tasa de retorno patrimonio neto, son los beneficios después de intereses e impuestos dividido el patrimonio neto. ¿Sí? Este es básicamente el objetivo principal que tiene la empresa, pues es el objetivo pues, que busca cualquier empresa. ¿Sí? Aumentar entonces la rentabilidad o el retorno de lo que yo tengo invertido ahí. Como accionista, como comprar una acción es comprar un pedazo del pastel y me interesa que todo el pastel crezca porque pues ahí es donde yo voy a poder tener utilidades, ya sea por los dividendos que reparte esa acción, por un lado, o porque el pastel es más grande y lo que yo había comprado, ese pedazo del pastel que yo había comprado, pues ahora es mucho más grande. Entonces, puede aumentar el valor de la acción en el mercado o pueden aumentar los dividendos que me paga esa acción si aumenta la rentabilidad o la tasa de retorno del patrimonio. Este indicador comúnmente se llama ROE o Return on Equity, ¿sí? Es el porcentaje de remuneración que puede ofrecer a los capitales propios de la compañía representados por el patrimonio neto, mostrando las ganancias que los accionistas están obteniendo por su inversión. Las empresas, si la empresa se cotiza en bolsa, el denominador se debe reflejar la capitalización bursátil, ya que es una medida más adecuada del patrimonio neto por contener el precio del valor del mercado. Y pues eso es lo que estamos viendo aquí principalmente, son acciones públicas que vamos a poder comprar en el mercado bursátil. El otro es el ROA, que es la rentabilidad de los activos de la compañía, la rentabilidad o tasa de retorno de los activos. Ese es el resultado neto dividido los activos que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces, este ratio mide la capacidad efectiva para remunerar a todos los capitales puestos a disposición que confirman el activo. Es decir, si ese activo pues es productivo, pues voy a tener este indicador bastante alto, ¿sí? Es la medida más adecuada de rentabilidad porque muestra el retorno operativo de la empresa por cada peso de capital que se invierte en ella. Bueno, sigamos. El efecto palanca. Entonces, cojo los dos indicadores que acabo de construir y me da el grado de autonomía financiera, el ROE sobre el ROA. ¿Sí? Entonces, cuando mide la relación entre el capital ajeno y el capital propio, ¿sí? Porque está teniendo en cuenta el índice de endeudamiento o pasivo sobre el patrimonio neto, ¿sí? Y digamos que es óptimo el indicador si este se asemeja a uno, es más cercano a uno.
Si se aleja de ese 1, pues puede ser que me esté costando mucho ese capital ajeno o puede ser que el capital propio no sea suficiente para la actividad de la empresa. Si ese ratio fuera entonces menor a 1, la conclusión es que la empresa está sobreendeudada, mientras que si es mayor a 1, la empresa le convendría seguir endeudándose a tasas de interés actuales. Entonces, claro que las tasas de interés y el movimiento de las tasas de interés pues va a afectar este indicador, va a afectar el flujo de caja de la empresa y por ende pues los accionistas tienen que tomar decisiones cuando ven pues deteriorado este tipo de indicadores como el palanca. Por eso, digamos, este es un poco más el zoom de lo que veíamos al principio. Bueno, ¿qué le pasa a las acciones de las empresas al encontrarse con una subida tan fuerte de tasas de interés como la que vive ahorita el mundo? Pues acá se ve en el zoom qué es lo que les pasa, cuáles son los indicadores que se ven afectados y cómo esos indicadores pueden llegar a afectar, digamos, la salud financiera de las empresas. Bueno, este otro es el ratio de cobertura que se le evita sobre los intereses. ¿Sí? Es la relación entre la generación de caja de la empresa y los intereses actuales pagados. Entonces, en inglés se llama el coverage ratio. ¿Sí? Entonces, eso indica la capacidad de generar recursos en relación a la carga financiera. ¿Sí? Y claramente, pues se puede medir a través de ese EBITDA. Entonces, claramente cuando están subiendo los intereses, pues se va a afectar a la baja ese ratio de cobertura. Cuando se están subiendo las tasas de interés, voy a tener que endeudarme a tasas de interés mucho más altas. Hay que ver con qué velocidad, digamos, se está afectando. Esos entonces son los indicadores de la firma económicos. Pasamos a los patrimoniales. Yo creo que todavía hay algo de tiempo, ¿sí? Y aquí es la rotación del patrimonio neto, que son las ventas sobre el patrimonio neto, ¿sí? Bueno, muestra los pesos vendidos por cada peso de capital propio invertido. Muchas veces los accionistas optan por una acción que pague muy buenos dividendos, pero ¿por qué la empresa va a querer repartir los dividendos cuando reinvirtiéndolos tiene una mayor rentabilidad? Sí, hay digamos, empresas en donde su actividad, el patrimonio invertido, da mucha más rentabilidad que la del dividendo, pues yo lo voy a poder apostar a ese tipo de acciones un poco más a que aumente el valor de la acción en el tiempo, en vez de que me estén comprando con el dividendo que me está pagando anualmente esa empresa. Entonces hay que mirar de cerca ese tipo de indicadores o ese tipo de aspectos de manejo de las empresas. Las ventas deben tomarse netas de impuestos a las ventas, así como de descuentos, bonificaciones y comisiones. Eddie, Sí. yo, como veo que viene la fórmula de Dupont, que no es tan fácil, Ujú. yo le sugeriría que comenzáramos por la fórmula de Dupont la próxima vez y demos oportunidad a que la gente, o eventualmente haya preguntas, Ujú. o que la gente vea los indicadores con un poquito más de calma, Listo. porque los hemos visto rápidamente, obviamente para alguna gente no es información que sea del día a día. Y de pronto lo que podríamos pensar es en dejarlos que asimilen un poquito la cosa y de pronto podría uno mirar algunas empresas, si tenemos la oportunidad, con algunos indicadores reales de los que estamos mostrando en beneficio pues de mostrar cómo se están comportando en algunos casos. Hay una página muy buena, que ahora no la recuerdo, a donde uno encuentra una cantidad de información de compañías en Estados Unidos sensacional y ven cómo se van comportando los radios históricos. Y voy a tratar de recuperarla, a ver si de pronto podemos poner algunos ejemplos específicos, porque sí sería muy interesante ver cómo algunas empresas, Eddie,
en estos radios financieros del 2020, cuando comenzó la pandemia, a hoy, tienen que haber tenido modificaciones estructurales muy grandes en esos radios, algunas para bien y otras muy para mal seguramente. Entonces podríamos ver algunas gráficas de cómo se comportan algunos de esos indicadores. Yo no sé si eso puede ser una buena idea para que la gente vea, digamos, digamos, qué hago con esto como tan teórico que en la práctica cómo lo aplico a mi toma de decisión de trading, digamos así. Un poco eso es lo que se me ocurre que podríamos eventualmente tratar de hacerlo. No sé si el tiempo nos lo permita porque es mucho tema, Sí. pero perdone que lo interrumpí porque sí me parece clave la fórmula de Dupont poderla ver con un poquito más de calma. Listo. Y ya son las Perfecto. 7:30. Son Sí, las es que son, por eso 7:30, fue que exacto. se lo manifesté, porque hoy tenemos una situación que no nos permite seguir adelante en tiempo, como normalmente lo hacemos, que somos un poco más flexibles y llegamos hasta las 7:40, 7:45, hemos llegado casi hasta las 8. Pero hoy lamentablemente no nos es posible, de forma tal que, pues, no sé si haya preguntas en este momento por parte No, de los no hay asistentes. preguntas. No hay preguntas, Bueno, Gustavo. a aquellos que están viendo esto pregrabado, los invitamos a que envíen preguntas al email que aparece en el OneNote, en caso en que quieran verlas. Y pues nosotros haremos lo posible por respondérselas lo más rápido que podamos. Eddie, muchas gracias. Es mucho tema, sé, y profundizar en cada uno no es fácil, y no nos da tanto el tiempo como quisiéramos. De pronto lo que podemos hacer después es abrir algunos webinars un poco más detallados y profundizar un poco más en cada uno de los temas, especialmente en temas de indicadores financieros que son complejos. Obviamente los sectoriales tampoco son fáciles. Los ejemplos muy buenos, Eddie, muchas gracias, de los sectoriales. Hay que, para quienes estén viendo esto, pues deberían mirar los ejemplos. Y este es el webinar en que uno les dice, denle una mirada con calma nuevamente, hagan pausa, lean lo que dicen los textos, miren las anotaciones que tomó Antonio para que puedan comprenderlo mejor en detalle, porque pues es un tema que no es fácil, que es pesado, que es complejo, pero se puede entender si ustedes digamos, le meten un poquito de tiempo a la cosa. Entonces, pues muchas gracias por el esfuerzo, Eddie. No sé si hay alguna otra cosa, Antonio, Eduardo. No, lo único es que tomé notas de todo lo que nos puso Eduardo y les puse también el video ahí en OneNote encuentran el video de pensar fuera de la caja, qué significa. Muchas gracias. Buenísimo, ese también vale la pena verlo. Por supuesto. Eddie, ¿algún otro comentario? No, estamos bien. Bueno, chévere. Entonces, a aquellos que participaron el día de hoy, muchísimas gracias. A quienes se quedaron hasta el final, muchísimas gracias. Esperamos que esto sea, pues, les ayude para sus temas de inversión y de trading futuros. Y Dios mediante, nos vemos el próximo lunes a las 6 p.m. con Mercado de Acciones 3. Entre tanto, les deseamos una feliz noche, y buena noche, Antonio, buena noche, y para todos que estén en paz con sus familias y muchas gracias. Gracias, Gus. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.